Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación. Estamos en el WeWork de Usaquén. Gracias a los anfitriones por recibirnos. Y esta es una charla que hacemos en alianza con Linterna Verde para hablar sobre interferencia digital extranjera. Me acompaña Sandra Botero, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas y un doctorado en ciencia política en la Universidad de Notre Dame. Sandra, bienvenida. Gracias a ti por la invitación, Carlos. Bueno, ya no me ayudan a ajustar que el micrófono quede más cerca y que tengas un buen sonido. Y está también Vladimir Rubinsky. Le agradecemos además a Bianca, uno no cree, pero le tiene que agradecer a Bianca a veces porque acaba de llegar de Cali y sudamos un poco pensando que si se demoraba no alcanzaba a llegar, salió de clase directo al avión. Vladimir es profesor del Departamento de Estudios Políticos y director del Laboratorio de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI de Cali, graduado de la Universidad Estatal de Irkutsk en Rusia en Historia y Relaciones Internacionales, y cuenta con una maestría y doctorado en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima, Japón. Vladimir, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es muy interesante este espacio y obviamente el tema. Bueno, para quienes en realidad piensan por qué estamos hablando de interferencia digital extranjera, esto qué tiene que ver con qué, solamente les diría que por un lado han visto sobre las mesas un toolkit, como le decimos nosotros, una especie de publicación guía sobre cómo lo definimos, cómo lo entendemos, por qué es una herramienta útil para los periodistas que hacen investigación digital. Adicionalmente a los dos videos que les comentaba, que les permitirá tener un contexto de por qué estamos trabajando este tema. Pero en términos generales, y voy a repetir algo que ya habían oído los periodistas que estuvieron con nosotros en la tarde, cuando estamos hablando de interferencia digital extranjera o FIMI, nos referimos a un patrón de comportamiento en línea que puede amenazar la soberanía, los procesos democráticos, la cohesión social o la seguridad nacional de un país. Y esto tiene unos elementos generales que pasan por ser una manipulación o tener una acción intencional. Hay una agenda que busca influir en algunos de estos elementos internos. Hay una coordinación entre actores que están tanto en espacios en línea como fuera de línea, que son tanto públicos como privados. Para muchos es simplemente un negocio, para otros es parte de una acción política y tiene algún elemento de origen extranjero. Entonces oímos hablar mucho de esto y una de las cosas por las que también Linterna Verde lo quiso trabajar pues fue porque hay mucha teoría de conspiración y mucha confusión alrededor de eso y las zonas se empiezan a volver un poquito grises cuando estamos hablando de interferencia extranjera, pero también hablamos de discursos que promueve un actor político local que muchas veces los amplifican o medios de comunicación que sin darse cuenta están haciendo eco de esas acciones o alianzas de televisión pública con países extranjeros que producen cierto tipo de contenido. Y antes ya de pasar la palabra a los invitados, tenemos que empezar con un caso de coyuntura que además nos cayó realmente del cielo porque esto pasó esta semana, justo cuando nosotros ya habíamos pues planeado esto y por supuesto ya habíamos hecho la guía, y fue el de un informe que al final resultó siendo o apócrifo o por lo menos no se conoce su paradero, de una organización que se llama Digital News Association, que fue presentado en Miami, donde supuestamente se daba cuenta de un esfuerzo del gobierno ruso por contratar a cerca de 1.000 influenciadores, incluido en Colombia, para hacer una interferencia en la agenda local. Y esto pues se daba, según el informe, a través de medios como RT, que conocemos es un medio que tiene una cercanía, una afiliación al gobierno ruso, en países como Colombia, por supuesto, Argentina, Bolivia y México. Y este informe fue republicado, y pues esto fue sorprendente, por Caracol Radio, por El Espectador, por El Tiempo, por Noticias Caracol, por Las Dos Orillas, por Semana, por Infobae, por Forbes y por El Universal. Y de manera inmediata figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe o la ex senadora o próximamente ex senadora María Fernanda Cabal, la hasta hace poco candidata presidencial Vicky Ávila, lo amplificaron pues pasando una cuenta de cobro, un reclamo de quiénes eran estos influenciadores cercanos a Rusia que estaban haciendo esto. Rápidamente pues no se supo cuál era el paradero de este informe, por qué había sido presentado, quién lo tenía, y pues lo que quedó claro era que
había ahí un elemento de una interferencia extranjera a la que respondió el gobierno ruso rápidamente. Entonces decíamos nosotros, bueno, es que es una interferencia digital extranjera con otra interferencia digital, terminaron ahí como encontrándose y salió un comunicado muy fuerte de la Embajada de Rusia donde calificó la noticia como una campaña antirrusa, un informe fantasma de dudosa reputación e invitó a las audiencias a consultar fuentes más confiables como RT y Sputnik. Entonces, quiero empezar por ahí, Vladimir, porque es no solamente sorprendente, por supuesto, que de nuevo los medios hayan caído en esto, pero también la misma respuesta del gobierno ruso, indignado, por supuesto, pues subraya el problema del que venimos hablando. Entonces, quisiera empezar contigo con un comentario de qué análisis haces tú y qué observación haces de este episodio en particular, pero también de lo que venías tú siguiendo en este tema y nos vamos metiendo en materia. Bueno, nuevamente muchas gracias por tenerme en este espacio. Yo analizo y trabajo los temas relacionados con las estrategias de información de Rusia, yo diría hace unos 15, 16 años. En ese entonces, cuando uno comenzaba a hablar de la influencia rusa en los medios de comunicación aquí en América Latina, la gente estaba pensando de qué está hablando. Esa cosa no existe, es un invento, como más o menos en este momento el gobierno ruso estaba negando absolutamente todo, que es básicamente una estrategia muy típica, decimos, del gobierno ruso. Posiblemente en este caso tiene algo por lo menos de razón hablando, sí, pero uno ya está acostumbrado que cualquier cosa, Rusia es un país ideal para la embajada rusa, el gobierno ruso, absolutamente todo está haciendo de manera correcta, que no necesariamente es así, como sabemos, pero ¿por qué estoy recordando ese trayecto hace 15, 16 años? Porque yo creo que en ese entonces lo que hicieron los rusos, lo que se hicieron desde Rusia, es precisamente entender el valor de este tipo de las estrategias, este tipo de la incidencia que puede tener. Russia Today, RT, en español, la agencia Sputnik y algunos otros afiliados, es una herramienta. Y con esto quiero realmente meterme más en el tema analítico. Es una herramienta de la política exterior rusa y hace parte de todo el tema de ecosistema que maneja Rusia para poder lograr sus objetivos. Y podemos claramente hablar cuáles son estos objetivos, qué es específicamente está buscando Rusia aquí en América Latina, pero resulta para Rusia utilizar los medios de información para poder realmente ser dueño de ciertas narrativas que ellos buscan, que dominan sobre ciertos asuntos que les interesa en América Latina, es algo que realmente resultó ser bastante eficaz. Porque cuando nosotros estamos hablando de la política exterior, básicamente se trata de las estrategias que tienen estados para poder alcanzar ciertas metas más allá de sus fronteras. Y nosotros estamos hablando a lo largo de la historia de relaciones internacionales, somos historiadores, sabemos que claramente los estados siempre estuvieron buscando unas herramientas eficaces que les permitan llegar a lograr sus objetivos. Y tradicionalmente estas herramientas han sido la fuerza militar. De hecho, vivimos el regreso del uso de la fuerza militar como una de estos toolkits, ¿no?, de los gobiernos que están usando otra vez de manera muy abierta. Obviamente los países que tienen mayores capacidades militares creen que pueden alcanzar con mayor eficacia ya teniendo lo que ellos han construido y lo que ellos saben hacer. Luego hablamos de las sanciones, otras medidas económicas, hablamos obviamente de la diplomacia tradicional, de las embajadas que están puestos, y últimamente, sin embargo, las operaciones de información, la desinformación, pero sobre todo el intento de poder influenciar el mercado de información ha sido cada vez más presente como esta herramienta de la política exterior. ¿Y por qué pasa esto? Pues el uso de la fuerza militar para lograr sus objetivos, a pesar, pues estamos hablando de un escenario en Irán, ¿sí?, estamos hablando de algunos otros, a pesar que existe, a pesar de que básicamente uno como
un presidente de un país puede usar estas fuerzas sin problema, pero no necesariamente está llegando a traer los resultados esperados. Entonces, cada vez más se ve, por un lado, los riesgos, los costos asociados con el uso de la fuerza militar para lograr sus objetivos y, por otro lado, claramente no necesariamente está llegando a tener estos resultados. Por otro lado, lo que nosotros también estamos observando que las sanciones económicas no necesariamente están funcionando. Estamos hablando de Rusia. Rusia es un país, y si uno mete a Russia Today de una vez le va a decir claramente, Rusia es un país, es el país más sancionado en este momento por la cantidad de las sanciones impuestas en primer lugar antes de 2014, antes de anexar la península de Crimea, y luego con el comienzo de la guerra a la gran escala contra Ucrania en febrero del año 2022. Sí, la cantidad de las sanciones es enorme, pero el impacto que tienen estas sanciones es muy relativo. Los rusos han encontrado la manera, por ejemplo, mantener los aviones en el aire, ya no usan los aviones soviéticos o rusos, usan aviones extranjeros, pero siguen volando, siguen realmente teniendo las ganancias, cada vez, ahora un poco menos, pero los moscovitos siguen disfrutando de la vida de bastante alta calidad. Entonces las sanciones tampoco están llegando a tener este tipo de resultados. Entonces la diplomacia está allí, pero la información está allí y realmente ayuda. Hablamos de Rusia, pero podemos hablar de otros países, hacer llegar a cumplir con estos objetivos y estas metas. Es muy eficaz, no cuesta mucho y además se pasa despercibido. Allá está la pregunta de esta asociación o esta fundación, lo que hace realmente esfuerzo para revelarlo, pero ¿por qué lo hacen? Porque tiene que hacer. Es precisamente porque en muchos casos esto lo permite llegar a cumplir estos objetivos utilizando esta herramienta sin ser detectado. ¿Sí? Sí, realmente a veces uno no sabe de dónde crecen las patas y de dónde realmente está llegando esta información. No es sorprendente que Russia Today, con todas las dificultades reales o percibidas que puede tener el presupuesto ruso por las sanciones o por muchas otras razones, Russia Today está en la lista de las empresas estratégicas del gobierno ruso, junto con las empresas que producen armas, junto con otras empresas. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de reconocer el valor y la importancia que esto tiene para el Estado ruso para poder realmente ser utilizado como una herramienta de la política exterior. El hecho de ser incluido en esta lista significa que pasa lo que pasa, pero esta empresa, Russia Today, va a tener el presupuesto garantizado. ¿Sí? Sí. Y está manejando la plata bastante significativa, lo sabemos también. Si uno habla, no sé cómo ahora, pero antes uno hablaba con los periodistas aquí en la América Latina y muchos de ellos estuvieron diciendo que realmente el pago que estaba ofreciendo Russia Today fue bastante interesante. O sea, sí, la gente estaba trabajando con RT. Ellos anteriormente estuvieron incluso pagando a los canales de televisión para transmitir su señal. Yo recién estuve pasando vacaciones en Quindío, en Salento, sí. Y no sé por qué, llegando al hotel, prendo el televisor, lo primero que veo es la señal de Russia Today. Sí, sí, Vladimir, déjame pararte porque hay varios elementos a los que quiero volver, en particular esas conexiones entre proyectos como RT, el sistema de medios públicos. De eso hemos hablado con muchas personas además acá, pero dos elementos para conectar y darte la palabra, Sandra, de lo que dices, entre otras, y es, primero, pues que esto no es nuevo. O sea, nosotros le podemos poner el apellido digital a estas acciones de influencia, pero estamos hablando, por supuesto, de una herramienta de política exterior que es tan viejo como las montañas. En el primer episodio de la serie hablábamos de esta teoría de la conspiración o no, de que Wind of Change de Scorpions había sido un trabajo de la CIA para ayudar a derrocar a la Unión Soviética, que si no han oído el podcast que hay de Patrick Radcliffe es buenísimo. Pero también empezamos a confundirnos cuando vemos a Estados Unidos con esta política exterior entre si hay diferencias entre regímenes autoritarios, si los hay en otros que podemos considerar democráticos. Entonces, Sandra, quisiera que nos dieras una primera mirada tal vez dentro de esas diferencias o de contextos que te parecen relevantes para América Latina. Es que me parece interesante pensar un poco de lo que dice
a partir de lo que dice Vladimir, ¿cierto? Como que está hablando del uso de las FIMI como una estrategia para la política exterior. Pero si uno piensa, también eso conecta mucho con cómo se usa, por ejemplo, la manipulación de información y el control de redes sociales y estos espacios en esos países al interior, ¿cierto? O sea, en países como Rusia, como China, que son muchos de los que están detrás de las operaciones de FIMI que vemos hoy en día. Entonces, estos son contextos autoritarios, donde en estos países, digamos, es común el uso de este tipo de herramientas para control de la población, tanto como control de aspectos de movilización, vigilancia y también control de los espacios informativos a nivel doméstico. Entonces, hay una capacidad instalada, además, que permite y facilita llevar a cabo este tipo de operaciones después afuera. Entonces, creo que eso es importante, como entender también el rol que este tipo de control de herramientas digitales tiene en estos países autoritarios grandes, y eso diferencia también mucho de lo que pasa en contextos democráticos, por un lado, y en contextos como América Latina, como el nuestro, ¿no? Entonces, sí hablo de contextos democráticos en general. La democracia es muy bonita, ¿no? O tiene cosas muy bonitas, puede tener cosas muy bonitas. Es chévere porque es participativa, pluralista, o sea, hay un montón de promesas hermosas en la democracia. Pero en la práctica, esas cosas generan mucha frustración, son difíciles de hacer, la democracia no genera resultados fácil, o sea, hay mucha rabia con eso también. Y eso también genera muchos huecos específicamente que hacen vulnerables los espacios informativos, ¿cierto? Porque como el principio es pluralidad, libertad de expresión, yo defiendo todas esas cosas, me parecen chéveres, pero piénsenlo como desde el otro lado y de lo que Las genera. expectativas muy altas, ¿no? Expectativas muy altas y además, por ejemplo, en espacios digitales, mucho espacio para muchas cosas. Entonces, en eso las democracias son más vulnerables que contextos más autoritarios. Eso por ese lado. Y saben, y los países, o sea, nosotros en países como América Latina, pues estamos en un sándwich también muy raro, porque nosotros no estamos diseñando o no necesariamente con tanta fuerza esos estrategias de influenciamiento digital, no que no estén, pero somos muy susceptibles y más vulnerables, tanto a estrategias de coerción de otros países como a estrategias digitales más suaves que son igual de poderosas y que, como dice Vladimir, además no cuestan. Es que eso es muy barato. O sea, eso funciona muy bien, es muy efectivo y hay gente aquí que sabe eso mucho mejor que yo. Y los resultados potenciales son altísimos. Lo que te suelta es muy bueno. Entonces, eso como en términos muy generales. Conectemos eso con, para seguir hablando de narrativas, y ya tú algo de eso lo decías, Vladimir, y es que finalmente en esas agendas de influencia no todos están siguiendo el mismo libreto. Y nosotros dentro de lo que observamos, pues es una cosa lo que de pronto los medios con afiliación estatal china tratan de instalar en la región, con lo que están haciendo medios como RT, como lo que puede estar haciendo en este momento Estados Unidos a través de sus empresas, que podemos hablar un poco de eso también. Pero quisiera que profundizáramos qué diferencia ves tú finalmente en, bueno, nosotros somos Rusia, nosotros somos China, somos Irán, también veíamos unos casos a propósito de la guerra, y queremos que esta conversación en América Latina se instale de cierta forma. O sea, están persiguiendo fines distintos, están tratando de instalar narrativas distintas. ¿Cómo señalarías tú ahí los matices entre cuál es la estrategia en últimas? ¿Pero de varios países? Sí, o si quieres Ok. o seguirlo haciendo a través de Rusia, o es simplemente vamos a hacer una contrapropuesta a Estados Unidos. Una de las cosas que, por ejemplo, vemos que se hace mucho desde el caso de China es vamos a sembrar y a minar desconfianza frente al dólar, por decir algo, que ese sea algo que la gente empieza a decir, no podemos confiar en la moneda y tenemos que mirar en otras direcciones. Sí, quiero volver a rescatar un punto que mencionaste, Sandra, ahora, hablando precisamente de la experiencia que tienen estos países autoritarios con la audiencia doméstica. Los rusos han sido pioneros en muchos sentidos. Sabemos que fueron uno de los primeros que comenzaron a utilizar la inteligencia artificial. El señor Kiriyenko, ¿sí?, que en su momento era el primer ministro ruso, luego pasó por una comparación grande de la energía eléctrica, nuclear, pues, y
ahora es uno de los jefes de la administración del presidente ruso, de Vladimir Putin, a cargo precisamente del manejo de los espacios informativos en Rusia. O sea, ahora, por ejemplo, todas las jugadas que ellos están intentando de hacer unas listas blancas, algunos sitios que los rusos pueden acceder, ahora tiene muchos problemas técnicos aparentemente, pero es una evidencia que están tratando otra vez hacer algo, ¿sí? Y ellos cuando vienen desde estos países, vienen a los espacios informativos en los países democráticos, donde ellos, la embajada rusa yo creo que estaba mencionando en este statement, ¿sí? De ellos estaba diciendo, mira, ustedes están contra la libertad de expresión, ¿no? Esos países libres, ¿no? Queremos defender, los rusos, la libertad de expresión, donde claramente no hay ningún medio independiente verdaderamente dentro de Rusia. Pero lo que ellos aprendieron en este trabajo experimental en su momento en Rusia es básicamente hacer llegar presentar algo de tal manera, y yo he notado mucho en la forma como, por ejemplo, ahorita algunos otros están presentando la información, jugando mucho con los símbolos que luego juegan con las emociones. O sea, esos símbolos que están cargados o tienen una carga simbólica, algunas cosas de que ellos dicen que necesariamente a uno le mueve estas emociones. Y allí lo que ellos están haciendo muy bien, y yo creo que allá hay que dar un crédito claramente a RT y su equipo, está haciendo bien su trabajo, que no cuesta, sí, no cuesta mucho en comparación con otras cosas, pero ellos son muy conscientes de las diferencias, por ejemplo, aquí en América Latina, y ellos son muy capaces de identificar estos símbolos con que ellos pueden trabajar y con que ellos pueden como armar estas narrativas. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos han disminuido bastante su capacidad de poder hacer lo que hacen también los rusos, porque yo creo uno de los mensajes de las narrativas, no estamos hablando de la democracia, porque además es muy difícil, pero creo Pero que... cuando dices disminuir sí. la capacidad, ¿a qué te refieres? Yo creo que ellos están, a mi modo de ver, que están como perdiendo un poco las capacidades que ellos tenían antes, ¿sí? Estos mensajes ya no se... Podemos utilizar la palabra vender, pero no se venden de la misma manera tan exitosa como antes, ¿sí? Y donde Russia Today o algunos los chinos están llegando. Sí, mencionaste, por ejemplo, la democracia. Sí, ya termino aquí. Pero, por ejemplo, los chinos llegan con otro argumento, diciendo, mira, 700 millones de personas que hacen vivir en la pobreza extrema, ¿sí? Y ahora constituyen como la clase media, sin ser la democracia tal y como está pintando los Estados Unidos. Entonces, yo creo que de allí, y lo que entiendo, la apuesta desde Estados Unidos, de algunos otros países, podemos hablar de algunos medios europeos, que me parece es otro caso, pero en el caso de los Estados Unidos, la apuesta que el mercado libre de la información resuelve todo, yo creo que no necesariamente es la estrategia más eficaz en este momento. Claro, pero creo que ahí está pasando algo muy interesante, porque yo creo que eso tiene que ver con los cambios tan fuertes que estamos viviendo como a nivel geopolítico internacional, ¿cierto? Sí. Que si en una época Estados Unidos estaba vendiendo, no estoy diciendo que a todos les gustara el producto o que el producto fuera muy atractivo, ¿no es cierto? Pero se vendía. Sí, pero se vendía, sí, o sea, había un producto allá y nosotros somos la encarnación de la democracia y la democracia liberal y se está vendiendo esto. Y creo que con la llegada de Donald Trump al poder y en las últimas décadas eso se desmoronó. Lo que había ahí, sí, se ha desmoronado. Entonces eso tiene que ver como con el desmorone del orden liberal a nivel internacional que deja eso sin piso por un lado. Pero por otro, me parece que también de eso en Estados Unidos no se puede hablar sin hablar de la importancia de las plataformas, ¿cierto? Es decir, de las tecnologías que hacen posible estos espacios digitales, que a diferencia de en un lugar como China, donde hay una imbricación directa entre Estado y plataformas y cosas como arma, o sea, como brazo del Estado, en Estados Unidos eso no está tan claro, aunque muchas veces funciona así, pero además estamos como ante un poder autónomo, ¿sí?
en las plataformas, que si en una época cuando inicialmente Internet surge y la primavera árabe había una esperanza de las plataformas como estos espacios democratizadores, ese ya no es el caso. Tan es así que, digamos, ya están muy claros los efectos negativos y secundarios, o sea, como de la generación de este poder autónomo. Funcionan mucho las apelaciones emocionales y las plataformas, que son además espacios monetizables, comerciales, sin ningún tipo de accountability, aprovechan eso. Entonces creo que como que lo de Estados Unidos está pasado por eso también. Yo quiero que hablemos de plataformas y de redes sociales hacia el cierre porque hay muchas cosas para decir, pero me quiero devolver un segundo a los proyectos como RT y a los medios tradicionales y a las estrategias que pues vemos desde antes de que existiera Internet. Sobre eso, de hecho, Colombia Risky, después le quisiera dar la palabra a Cero Guzmán, hizo un informe interesante sobre las preguntas sobre el sistema de medios públicos en Colombia. Pero hablando con Cristina Tardáguila en el primer episodio, ella me decía, pues, si tú te fijas, el Ballet de Rusia tiene unas inversiones gigantes en Brasil, en zonas de Brasil donde no tendría mucho sentido. Hay becas, hay programas, pues nosotros crecimos viendo televisión alemana en los 2 o 3 canales que había. Entonces, quiero volver sobre la pregunta de si lo que estamos viendo acá es como una crisis de desconfianza o ese espacio que está dejando Estados Unidos, que su producto deja de ser tan atractivo y entonces un medio, si el hotel al que vas en Salento dice, pues no vamos a poner Caracol que siempre dice mentiras o RCN, sino vamos a poner RT. Quiero que redondemos un poco si tiene algo más para decir sobre esta estrategia imbricada con el periodismo, con los medios tradicionales y con los sistemas públicos. Yo creo que lo que debemos que hablar es básicamente de la existencia de ecosistema de información que manejan estos países, que quiere decir hay varios elementos que están presentes. Por ejemplo, ¿por qué RT es tan eficaz haciendo las cosas que ellos quieren hacer? Porque ellos hacen muy buen análisis, hasta donde sé y hasta pues relativamente recién tuve oportunidad de hablar con algunas personas que hicieron parte del equipo RT, entonces entiendo un poco cómo la cocina por dentro. Y básicamente ellos tienen acceso a la información, por ejemplo, lo que está recogiendo la embajada. ¿Sí? O las embajadas. Ellos también trabajan con otros analistas, ellos tienen sus propios canales para realmente trabajar con Big Data. Ellos son muy buenos usando esas tecnologías, lo que estuvimos mencionando, que es lo que garantiza, por ejemplo, la estabilidad que tiene allí, el control del espacio, que hace de manera muy eficaz. Yo creo que lo que hacen ahora, precisamente en estos últimos días, de pronto es una prueba de fuego, un experimento, no sé lo que están haciendo, pero antes de esto, por ejemplo, dentro de Rusia, uno llegaba a Rusia y la internet volaba. O sea, si aquí estamos a veces, todavía yo estoy hablando de Cali, a veces el internet es tan malo que uno no sabe qué hacer, ¿sí? Pero uno llega a Rusia y Wi-Fi está con las velocidades que vuelan, ¿no? Y los rusos llegando a otros lugares comienzan a quejarse que no tiene la misma velocidad del internet. Entonces, no necesariamente están bloqueando el internet como hacen los chinos o algunos otros, sino que logran manipular, si usamos esta palabra, la opinión pública de tal manera que el consumo que ellos están haciendo es el consumo que realmente el gobierno ruso quiere que ellos están consumiendo. Allá hay influencer, hay blogger, la gente que está ganando un montón de plata, están recibiendo también los recursos del gobierno, pero también están ganando de la misma manera o la manera parecida que está ganando los influencers en otros países. Entonces, si mencionaste Brasil, podemos mencionar Argentina, yo creo Chile, algunos otros lugares. Y ellos están llegando porque consideran que allá tiene un potencial. Y esto es un resultado de un análisis muy, muy bueno que están haciendo. No están llegando al azar. Están llegando porque lo que ellos están haciendo antes de hacer esto les da como un resultado que ellos quieren. Bueno, es que además toda esta polémica que surgió a raíz del reporte de Digital News Association eclipsó otro reporte que sí era verídico de una organización que es Open Democracy, que terminó mezclada en la nota, que estaba además abordando una operación de influencia extranjera del grupo Wagner, del servicio exterior ruso, para exacerbar tensiones en Argentina alrededor de Javier Milei. Para pasar a Europa, Estados Unidos y plataformas, ¿quieres sumar algo de medios o seguimos? Bueno,
mencionaban Europa quiero ahí como también meter de alguna forma a los Estados Unidos. A mí me ha impresionado sin de ninguna manera tener una experticia en relaciones internacionales, ni mucho menos, pues todas las discusiones que se han suscitado en las conferencias de seguridad de Múnich del año pasado y de este año. A raíz del discurso de J.D. Vance, del discurso de Marco Rubio y de lo que ya decían pues, los analistas en Múnich de la política de bola de destrucción del gobierno norteamericano. Pero entonces, ahí hay muchos temas, pero quisiera, si quieres empezar apuntando, Sandra, sobre el rol de Europa ahí. Si Europa dentro de esta jugada geopolítica o del ecosistema de relaciones internacionales tiene algo para decir o tiene alguna participación frente a, mire, es que Rusia está en esto, China está en esto, Estados Unidos está en esto. ¿Qué lectura le darías tú para la región? Creo que están tratando de sobrevivir y tratando de encontrar o sea, y tratando de sobrevivir y tratando de decidir cómo sobreviven en un contexto en el que ya no pueden contar con el hermano mayor o con el que tenía, no sé, los cañones grandes y las armas grandes durante décadas. Entonces es un reacomodo muy fuerte de las piezas geoestratégicas para ellos, porque además súbitamente tienen que empezar a armarse de nuevo, porque ya no pueden contar con la persona que les protegía militarmente. Entonces, bueno, eso como en términos de geoestrategia, pero Vladimir de pronto me puede corregir ahí o complementar ahí si hay algo que decir. Pero creo que hay otro componente de eso, que es lo que eso significa también como para la seguridad digital y los espacios digitales de Europa, ¿sabes? Porque una cosa es como el rollo de la realpolitik, geopolítica, de que ellos se tienen que rearmar y defender frente a que ya no lo hace Estados Unidos por ellos. Y lo otro es las implicaciones de este tipo de cosas para su propia seguridad. O sea, si Europa, por ejemplo, con su regulación del Digital Services Act, va a poder efectivamente hacer del control de su espacio comercial un arma con la cual negociar con Estados Unidos o con otros espacios, ¿cómo garantiza la seguridad y la soberanía también de sus elecciones, de sus espacios digitales, cuando la apuesta europea es la de la democracia? Y de nuevo, eso es muy chévere, pero genera un montón de vulnerabilidades, digamos, para el sistema europeo. A los gringos ahora no les importa. O sea, la política exterior gringa es lo que Donald Trump decide cuando Donald Trump se despierta. Que puede ser venir a hacer lo que hicieron en Venezuela, o puede ser el circo de las últimas semanas en Irán, que es un circo con desafortunadamente repercusiones muy serias para el resto de nosotros y para el comercio mundial. Entonces o sea, sobre la política exterior gringa, creo que es difícil encontrarle incluso una orientación específica o clara ideológica, porque no tiene nada que ver con eso, tiene que ver simplemente con los deseos individuales de este señor. Es mi impresión. Sí. Vladimir, para hablar de Europa, pero quiero añadir un punto porque lo discutía en su momento con José Luis Peñarronda del CLIP, y es, ha habido una mirada europea para América Latina sobre FIMI, sobre influencia digital extranjera, que por momentos a nosotros en sociedad civil nos parecía como un poquito paracaidista. No, es que hay unas estrategias que se despliegan en América Latina y entonces hace que la gente piense de otra manera, y nosotros pues hemos cuestionado esa visión diciendo, mire, esto tiene más elementos de política local, de qué tipo de alianzas hago yo. Pues un partido de derecha puede estar aliado con la derecha de la Florida, como uno de izquierda con los españoles. Entonces hemos tratado como de darle a esto un sabor local, y quería simplemente añadirlo porque no lo voy a dejar por fuera, porque ha sido parte de, bueno, cómo entendemos FIMI localmente como un tema de intersecciones entre intereses políticos, entre agendas de medios y entre redes. Pero sobre lo de Europa me gustaría también oír tu opinión. Yo creo que los europeos están llegando un poco tarde a la fiesta, precisamente
porque si bien yo estoy de acuerdo con una buena parte de tus observaciones sobre lo que pasa en Estados Unidos, o sea, claramente allá podemos encontrar muchas respuestas inmediatas por qué pasa lo que pasa y qué impacto eso tiene sobre el tema que estamos discutiendo ahora. Pero en el caso de los europeos, yo creo que los europeos, en primer lugar, tienen ciertos éxitos. Yo creo que no tanto sobrevivir en este sentido, sino tiene ciertos éxitos, pero si estamos hablando de los medios tradicionales. Si uno compara como antes era Deutsche Welle, como antes era France 24, ¿sí? Hoy han logrado captar por lo menos una parte de esta audiencia tradicional que está viendo la televisión, que está viendo, yo creo que France 24 y Deutsche Welle, allí yo diría que están haciendo mucho mejor trabajo que antes, ¿sí? A mi modo de ver, comparando en el momento cuando Russia Today llegó aquí, prácticamente estaba ciertos años dominando este espacio, ¿sí? Poniendo en las narrativas que verán en el interés de Moscú. Pero lo viendo ahora, hablando de las cosas que hacen ahora los europeos, Europa está bajo el ataque, ellos están muy conscientes de esto, ¿sí? Yo creo que en el mes de noviembre tuve un viaje de Frankfurt a Bruselas y todo estaba bien, como Avianca. Bueno, Hoy van a como pensar Avianca van a hoy, pensar sí. que Avianca No financió estaba esto. bien, uno estaba No, no, no. esperando así y cuando de repente faltaba 20 minutos antes de aterrizar en Bruselas, el piloto nos dice que nos toca devolver porque están los drones sobre la pista, entonces no hay manera de devolver, no hay manera de aterrizar, nos toca devolvernos, ¿sí? Entonces yo creo que incluso esta conciencia ahora más visible para los europeos que están bajo ataque y ellos identifican como fuente de este ataque el gobierno de Vladimir Putin, que realmente está tratando de demostrar que todo lo que hacen los europeos es malo. Y lo que está proyectando hacia aquí, lo que comienzan aparentemente a hacer los medios rusos aquí y algunos otros, es no solamente hacer algo que antes estuvieron haciendo mirando hacia los Estados Unidos, porque una de las metas de Rusia aquí en América Latina era precisamente mirar y considerar lo que pueden hacer aquí, sobre todo simbólicamente porque ellos pensaron que es un patio trasero de los Estados Unidos, América Latina, lo que ellos llaman el exterior cercano, y es más o menos la misma idea, un espejo de lo que ellos piensan sobre el espacio cercano a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, los países del Cáucaso, sí, pensaron que América Latina debe ser de la misma manera importante para Estados Unidos, entonces el primer ataque era contra los Estados Unidos. Pero ahora me parece que los europeos entran en este paquete, sí, están comenzando, mira, estas cosas no funciona, la integración europea está dando más problemas que beneficios, etcétera, etcétera. La oferta con que llegan los europeos es muy tradicional para Europa. Y de pronto varios de ustedes que en algún momento tenían oportunidad de trabajar con algunos de los grants que da la Comisión Europea, ¿sí? Ustedes de pronto están muy conscientes de lo que quieren europeos, que se hace una réplica de lo que hace Europa, ¿sí? Entonces yo creo que el acercamiento que ellos tienen al tema de FIMI es este. Mira, lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos súper bien, súper chévere. Toman, cut and paste y aplican aquí. Y donde entra precisamente lo que me está mencionando ahora. Eso no se puede replicar de una manera automática, ¿sí? Las cosas que funcionan en Europa no necesariamente van a funcionar de la misma manera aquí. Y allá donde los elementos locales y regionales son muy importantes. ¿Puedo decir algo sobre Claro, lo local? adelante. Hay algo también que me parece importante como del sabor local y de los contextos locales, y tiene que ver con que además estos esfuerzos de FIMI o influencia, no solo FIMI, sino influencia digital más allá de eso, no solo pasan por el Estado. Como que hasta ahora hemos hablado mucho como de Rusia queriendo hacer algo, Estados Unidos queriendo hacer algo, China queriendo influir de cierta forma, pero yo creo que mucho de lo que también vemos en América Latina es influencia que pasa por otros espacios, ¿saben? Como por otras redes, por redes regionales o redes incluso que van hasta el otro lado, que no son necesariamente estatales y que son centrales para entender esfuerzos de FIMI o de influencia digital más amplia. Por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo que creo que es muy sencillo para entender esto, por ejemplo, la red tan fuerte de políticos y de activistas que hay de ultraderecha. Entonces, o sea, eso es una cosa que no necesariamente tiene ancla. Estoy dando ese ejemplo, pero podríamos dar ejemplos del otro lado ideológico, pero es que este es como sencillo, ¿no? O sea, hay asociaciones
organizaciones, recursos financieros y una capacidad y un músculo de organizar eventos, de poner gente, de mover recursos. Entonces, yo creo que eso hace difícil estudiar y pensar y entender ese fenómeno también, porque creo que el sabor local y la dinámica y las dinámicas regionales pasan por eso también. Muchas veces esa red también tiene una pata en Miami, por ejemplo, ¿no? O sea, sin duda alguna, porque pues como Miami es otra ciudad en América Latina para muchas cosas. Entonces, a mí me parece que esa es otra dimensión central como del sabor local y de lo que pasa también en la región, que muchas de esas cosas pasan por esos espacios que no solo son los espacios estatales o la fuerza de cierto poder grandote peleando entre ellos por hacer sentir su peso ahí. Sí, pues nosotros mismos en la sociedad civil hemos expuesto, por ejemplo, en el caso que mencionabas, cómo el movimiento en contra de los derechos sexuales y reproductivos tiene una articulación regional muy fuerte, muy sólida, pero de esa misma manera las organizaciones que nos hemos financiado con grants de cooperación terminamos siendo señaladas como parte de esos esquemas de que somos peones en ese juego. Entonces lo hace todavía más complicado porque estoy de acuerdo contigo. Hay una cantidad de actores ahí, algunos con unas agendas más claras, pues esto es lo que nosotros hacemos y sí, nos presentamos a convocatorias y por eso es que podemos trabajar en lo que trabajamos, pero también, y el CLIP lo ha trabajado, es cómo podemos empezar a identificar quiénes están detrás del negocio, cuáles son las agencias de publicidad o quiénes son los que se prestan para eso en campañas digitales. Y eso lleva al tema para que lo cerremos ahí, hablemos un poco de plataformas y quisiera también que la gente vaya pensando si quiere hacer un comentario, una pregunta y quisiera cuando cerremos empezar con Sergio, que sé que ha pensado en este tema mucho, porque dentro de la conversación tradicional de FIMI, pues nosotros no veníamos hablando de la política exterior de Estados Unidos. Eso no era parte como de esa conversación en el sentido del ecosistema digital, porque era como algo previo en tiempos de gobiernos demócratas, como que sí, Estados Unidos tiene una agenda, pero Internet no era ese lugar, que era un poco lo que tú decías, de ese cambio de paradigma de, bueno, tenemos que bajarnos del bus de que estos son espacios que están simplemente pensados para promover discusiones democráticas. Y ahí hay unos elementos que quiero subrayar que me parecen importantes y es que lo hemos trabajado mucho en Linterna Verde y es, por un lado, espacios altamente desregulados y sin soluciones prácticas, pero tampoco alternativas para moderar contenidos. Por ejemplo, en el caso de operaciones de influencia, hoy en día pues X no tiene manera de responder a cuando hay cuentas que se están poniendo de acuerdo, sobre todo bajo los esquemas de verificación, pero lo mismo pasa en otras plataformas. Hay unos incentivos claros para que esto sea un negocio, o sea, yo puedo monetizar FIMI también. Si yo tengo un canal y lo están viendo 100.000 personas por video, pues yo estoy haciendo con eso dinero. Y hay unas prácticas que favorecen pues que ciertas cuentas estén constantemente haciendo esto, como puede ser el anonimato en ciertas condiciones. No quiero descalificar el anonimato de plano porque es una discusión más complicada, pero ahí es como en la capa de plataformas y de contenidos. Pero también tú hablabas de, por ejemplo, el tema de infraestructura. O sea, hoy en día Europa se está preguntando, bueno, un minuto, y los cables submarinos y los protocolos y los que están desarrollando sistemas de AI, y ahí empieza un poco a agrandarse el problema de decir, pues caramba, nosotros no tenemos infraestructura pública para salirnos de ahí si quisiéramos. Mañana vamos a hacer esto en otra parte. Entonces, quien quiera de los dos empezar para redondear o añadir una reflexión sobre redes sociales y plataformas y podemos ir sumando algunas intervenciones de la gente. No sé si tú, Vladimir, quieres sumar algo más. Estoy acordando, recién vi un plan de una campaña política y allá hay un punto donde claramente hay un puente de lo que nosotros estamos discutiendo, de lo que yo creo que nos faltó todavía, porque es toda la capacidad que ahora tienen las redes sociales, que tienen plataformas digitales, no ser reactivos sobre los eventos que mencionaste, ¿sí? Cables marinos, alguna otra cosa, sino comenzar realmente a crear estos espacios, crear como la información, dar importancia a cierta información y llegando a través de esas plataformas, que era algo que ni siquiera existía. Yo creo que allí vamos a ver un cambio muy importante, incluso con el uso de la información. ¿Quién define qué evento es importante y qué es menos importante? ¿Sí? Tenemos antes los medios tradicionales, tuvimos pues las ideas sobre ciertos aspectos, pero lo que va a ser ahora, yo creo que la nueva realidad donde estamos es precisamente la capacidad de poder entrar y ser
sus tareas, hacer sus tareas dentro de este espacio, sabiendo cómo funciona y cómo poder llegar, generar el impacto que quiere. Yo creo que esto cambia en comparación con otros medios tradicionales de manera muy, muy importante, ¿sí? Porque no es un espacio, o sí es un espacio donde en un principio hay mucho menos regulación, que donde la gente puede hacer en un principio lo que quieren, ¿sí? Y yo ahora estoy viendo, ustedes seguramente recuerdan, y yo creo que otros países tratan de decir, en Australia yo creo que aprobaron una ley que los adolescentes no pueden tener acceso a las redes. Bueno, me parece que esto va a fracasar, o sea, realmente si la fruta prohibida es muy atractiva. Entonces, no es una salida, yo creo, real. Lo que sí nosotros debemos entender mejor es realmente los esfuerzos que van allá así despercibidos y que aprovechan realmente lo que ofrecen estos espacios. En pocas palabras, no ser reactivos, sino proactivos, comenzar a crear como una causa informativa, para decir de alguna manera, que sirve a los intereses si estamos hablando de FIME. Si el caso que dices, para darle contexto a la gente, Australia se convirtió pues realmente en el primer país en prohibir por vía de ley el acceso a redes sociales para menores de 16 años tal vez, que se vuelve pues el primer estándar para preguntarse si eso puede funcionar, pero se suma también a los esfuerzos de algunos estados en Estados Unidos. Para que añadas algo, tú, Sandra, me acabo de acordar que cuando yo estaba en Twitter había un programa dentro de Twitter que se llama como Tweetocracy, que era un esfuerzo de la compañía para que los estados tuvieran intercambios diplomáticos en Twitter. Y hoy en día me acuerdo de eso y digo, es absurdo pensar en este momento cuando Trump abrió su red social para decirle a Irán que los va a borrar del mapa. O sea, como algo que en su momento parecía posible y que hoy en día pues un Estado tendría que empezar por decir, yo no sé si ese sea un canal en el que nosotros podamos tener realmente relaciones diplomáticas. Bueno, te solté eso ahí, pero sobre las plataformas me gustaría oír Perdón, algo más. pero mira, simplemente una nota a pie, disculpe por la interrupción, pero cómo los chinos son tan hábiles no usar esos contactos, ¿sí? Los Claro, diplomáticos. claro. Sí. Pero yo diría que como que una parte central de esa discusión es, yo lo que voy a decir algo que de pronto es obvio para las personas activistas, los periodistas que trabajan estos temas o los analistas, pero y es que hay que hacer un trabajo todavía como de crítica del hecho de que no estamos que las plataformas no son neutrales. Es decir, no es que la gente use las plataformas. O sea, eso pasa también, pero yo creo que esta discusión pasa por entender también el poder mismo de las plataformas y cómo su monetización y cómo los algoritmos y cómo su diseño y cómo la moderación de contenido también son en sí un poder político y económico gigantesco. Entonces, o sea, yo creo que sobre eso podría decir mucha cosa, pero me voy a concentrar en una frente a lo que supone tener esa discusión en América Latina. Nosotros somos en su mayoría países medianos o pequeños, con poco mercado, con excepción de Brasil, ¿sí? Que solo podríamos o que nos quedaría más fácil dar peleas si lo hiciéramos en bloque. Y voy a hablar como en términos estatales. Para eso nosotros tenemos muchas dificultades, porque nuestros mecanismos de coordinación regional, como cosas como, no sé, Mercosur, cosas por el estilo, la OEA para ciertas cosas, no funcionan tan bien, no funcionan. Entonces, frente a necesidades urgentes que vamos a tener en los años que vienen, estamos en desventaja en esos espacios. Eso sobrecarga mucho a la gente de la sociedad civil, que por la naturaleza de su trabajo, por los recursos con los que cuentan, pues no pueden hacer magia con aire. Porque creo que una discusión central es cómo le pedimos y cómo logramos la transparencia, mayores niveles de transparencia que quisiéramos para poder detectar este tipo de operaciones, para entender mejor cómo son las decisiones de moderación de contenidos. Miren, cualquier clic que ustedes hacen ahorita que estaban pendejeando en Instagram mientras nosotros hablábamos. Nos estaban poniendo atención. Sí, eso todo es información que se está monetizando ya aquí, ahora, en este momento. Mientras nos escuchan, mientras nos ven. Y yo creo que
solo en un aspecto chiquito, que es ese de cómo como región pensamos esos espacios y exigimos las herramientas que necesitamos para entender estas operaciones, para entender qué pasa con nuestros datos, las limitaciones son muy grandes y solo van a funcionar en términos regionales. De resto, solo Brasil de vez en cuando puede hacer cosas, el resto no. Sí, no, me parece maravilloso que digas eso porque lo hablaba con un colega que está aquí esta semana, pues de que en realidad la expectativa que podamos tener Colombia y otros países de impulsar estándares comunes o algún tipo de discusión regulatoria razonable en términos de inteligencia artificial, por ejemplo, pues tendría que venir definitivamente de una visión regional que no tenemos y que por ahí hemos perdido lo que en algún momento habíamos podido avanzar. Pero que es necesaria y muy importante. O Sí, sea, pero que ahí sí a yo me eso es a lo que declaro hay que hiper apostarle. pesimista. Ustedes que son los internacionalistas dirán si se puede esperar algo de eso, pero bueno, tengo que hacer una cuña, no me resisto porque yo entregué hace un par de semanas un texto, un libro de ensayo de Planeta que espero vea la luz en julio sobre economía de la atención, donde intento como meterme un poco en ese berenjenal. Le quiero pasar la palabra a Sergio Guzmán de Colombia Risk para que haga un comentario y también una pregunta a Sergio y de paso abro también el espacio para que otras personas puedan hacerle una pregunta o plantear una intervención para los invitados. Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias. Ante todo, disculpas por esta voz de tarro que tengo. Cuando salió el informe, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que Rusia interfiere políticamente en nuestras narrativas. Pero después de que salió el informe del Digital News Association, tampoco tengo pruebas, porque ese informe no existe. En Argentina empezaron a hablar de diarios y tuiteros y personas con nombre propio. De Colombia parece no haber esa información. ¿Ustedes qué saben de eso? Es mi pregunta. Y mi comentario tiene mucho que ver con que, aunque las redes sociales democratizan el discurso, también reducen el umbral para la intervención extranjera. Es decir, ya no es tan costoso hacer una campaña de influencia o de intervención extranjera. Y aunque nosotros bromeamos todo el tiempo de las bodegas, aquí existen domésticamente, políticamente influyentes. Y eso toman unos hilos narrativos y yo no creo que las potencias exteriores lideren esa conducción de narrativas, pero claro que sí la alientan y claro que sí le dan voz y claro que sí aumentan la difusión. Entonces, cuando hablamos de intervención extranjera, yo invitaría a pensar que no es el gran cerebro que busca promover a una candidatura. La candidatura existe, pero aquí lo que hay es le están dando viento, le están dando candela a una cantidad importante de conflictos y tensiones que ya existen. Sin esos conflictos y tensiones no hubiera nada que intervenir en primer lugar. Entonces creo que es un aporte de nosotros. Hemos escrito 2 informes al respecto, uno sobre la influencia rusa en Colombia, que Vladimir participó en el lanzamiento del evento, y también un informe sobre RTBC y los medios públicos, que también creo que juegan un papel importante ahí, y Carlos conoce muy bien ese documento. Muchas gracias nuevamente por la charla y por la oportunidad de conversar. Bueno, Sergio, ahorita volvemos acá para ver qué más indicios tienen del informe de Digital News Association. Quiero saber si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta, una intervención, o si no, nosotros aquí mismo vamos a cerrar. Bueno, de este informe yo diría, para reiterar simplemente, que me sorprendió que algunos medios hubieran caído, porque yo creo que había un poco de método para llegar a decir dónde está la dichosa información, pero lo segundo, que terminó llevándose por delante otro contenido que sí era más valioso, como lo que ha sacado Open Democracy. Y lo tercero, lo que le decía al comienzo a Vladimir, es que en el mismo comunicado el mismo gobierno ruso queda expuesto en sus propias estrategias, ¿no? Pero sobre ese tema, no sé si tú tengas algo más de información sobre eso. Eso cayó del cielo, generó como una cantidad de discusiones y al final quedó en que o por lo menos no existía o no está o no lo hemos visto. Bueno, yo diría que bueno, en primer lugar, yo no sabía sobre ese informe. Para mí también era una sorpresa que apareció este informe, pero no es algo que era completamente
y como una sorpresa, porque claramente, como dice Sergio, sí, sabemos, no hay duda que los rusos tienen sus intereses en América Latina, que el espacio informativo es el espacio donde está jugando Rusia, pero también están jugando los europeos, también están jugando los chinos, también están de alguna otra manera jugando los estadounidenses posiblemente, y a veces están mencionando Irán, pero yo realmente no sé qué tan fuerte es realmente la influencia iraní a través de los medios de comunicación, aunque Venezuela conozco, tal sí, vez hay unos Venezuela, casos, algunos sí. de los casos, sí. Hablando de las pruebas, o sea, a mí me interesaría si hay unas pruebas que uno puede llevar a la corte. Uno dice, mira, aquí están las evidencias, hiciste esto, firmaste este contrato, recibiste esa plata. Pero creo que en términos prácticos no vamos a poder tener algo y tampoco es, yo creo que de la ética profesional también, nombrar, indicar, poner etiquetas a las personas. Los rusos lo están haciendo, sin embargo, ¿sí? En Rusia hace unos años existe una figura de un agente extranjero, ¿cierto? Y muchos de nosotros estamos esperando como temblor cuando llega el viernes, porque allá publican cada viernes, publican los nombres. Y esto significa, para alguien en Rusia, significa muchos problemas. Está prohibición, por ejemplo, para una persona declarada un agente extranjero, está prohibido dar clases en una universidad, o hacer prácticamente muchas de las cosas que una persona hace están prohibidas, no puede hacer, como una genera ingreso, ¿no? Están, por ejemplo, la venta, disculpe, de los libros, esa persona no recibe las regalías, sino va a una cuenta especial que está bloqueada, no tiene acceso, está haciendo todo eso. Y los rusos, cuando introdujeron esta ley sobre agente extranjero, ellos hicieron como una referencia, bueno, pero existe la figura de un agente extranjero en Estados Unidos. Pero cuando uno comienza a ver cuáles son los detalles, los medios de comunicación, por ejemplo, Russia Today tenía que registrarse como un agente extranjero allá en Estados Unidos, pero es completamente diferente. No se ataca a los individuos, únicamente las organizaciones, los lobistas o cualquiera de nosotros, y es muy transparente, hablando de la transparencia. En este caso no hay ninguna transparencia, ¿sí? Y yo diría que básicamente uno, pensando y viendo cuáles son las personas que están reforzando algunas narrativas, muchos de ellos pueden tener un vínculo de diferente naturaleza, ¿no? Con Rusia o con Estados Unidos o con cualquier otro, ¿sí? Actuando precisamente como alguien que promueve estas ciertas narrativas. La pregunta muy grande, ¿dónde pasa esa frontera entre lo que uno hace de buenas intenciones para poder realmente llegar con una información de calidad y donde uno ya vuelve en un influencer que trata de reforzar estos mensajes que a mi modo corresponde a estas estrategias de la política exterior, que es una de las herramientas de la política exterior, que es otra cosa? Bueno, además me recuerdas el tema de leyes de agentes extranjeros que lo hemos revisado en la interna mucho porque se ha vuelto una forma de restringir la acción de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, en Perú, en Colombia ha habido discusiones y en otras partes de la región. Le voy a dar la palabra a Alejandro para que cierre, pero Sandra, ¿quieres agregar algo a este punto? Alejandro. No, yo tenía una pregunta porque, perdón, me hago mostrar, que hay una situación que hemos visto en el último año o en los últimos meses relacionado sobre cómo ha habido conversaciones acerca de las plataformas digitales, acerca de ya no un tema de interferencia sobre el discurso y el contenido y la información, sino un poco pensando en esto que pasó en Estados Unidos hace un par de semanas frente a las decisiones judiciales acerca de la arquitectura y el diseño de las plataformas y cómo afectan. Y estamos viendo cómo el discurso ha pasado a hablar de discursos de salud pública y cómo esa intervención que ha tenido otras empresas o otra industria alrededor de otros espacios de consecuencias a la salud de las personas se traslada al tema también digital. Entonces quería ver si tienen algún comentario sobre eso y ver también qué reacción podemos tener o qué podemos esperar en América Latina frente a ese doble desbalance de poder, ahora triple yo creo, en el sentido en que debemos esperar a que responder a eso regional y no tenemos esa capacidad, incluso desde la sociedad civil, para hacerlo. Bueno, y antes de eso les quiero dejar para cierre, si ustedes estuvieran en el lugar de canciller, de cancillería, ¿dónde pondría una recomendación de muchas que se podría
hacer o dónde pondrían el foco frente a este problema, porque pues estamos hablando de 10 cosas a la vez. Si hubiera un punto que ustedes quisieran recoger para cerrar, y sobre ese punto, Alejandro, yo quería solo comentar dos cosas, si quieren también los invitados, por supuesto. Lo que me parece relevante de las decisiones que hubo en Estados Unidos es que hay dos caminos distintos, más allá de lo que uno puede discutir de uno u otro. Uno en particular es basarse en leyes o en regulación sobre protección del consumidor para tomar decisiones sobre qué están haciendo las plataformas, que en mi opinión es el más claro, en sentido de si no se está dando información suficiente, si usted no está accediendo a una solución, si le están prometiendo una cosa y le están dando otra, ahí se han resuelto unos. Y el otro que me parece más complicado es definitivamente concluir que hay adicciones, ¿no? Que eso creo que caso por caso tendría que verse, pero ahí hay un camino más largo de discusión, pero solamente apuntaría que sobre todo ahí hay dos distinciones en ese debate. Los y las voy a invitar a que hagamos el cóctel, la copa de vino en el piso de arriba, aprovechando que hizo una noche bonita. Solamente tienen que subir un piso, no se vayan, pueden ir simplemente a despedirse. Y quiero que cerremos este panel dándole las gracias nuevamente. Sandra. La pregunta que hace Alejandro está buenísima y no tengo una respuesta. ¿Sabes? Yo creo que además, Alejandro, o sea, esa estrategia legal responde en parte en mi concepto como a que se encontraron contra la barrera que se erigió tras la llegada de Trump al poder frente a la discusión de moderación de contenidos, que tiene otros sabores en Estados Unidos, como por la primacía de la concepción de libertad de expresión gringa, ¿no? Entonces, yo creo que también depende un poco de qué pasa ahora con esa primera victoria que logran con esta chica en California. Entonces, o sea, me gustaría tener como una respuesta contundente, pero me parece que va a depender de cómo le siguen la pita a esto los próximos años, porque para mí es un juego político como lo vienen jugando, digamos, los CEOs de las grandes plataformas con el gobierno, porque lo que ha hecho es que, perdón que vuelva a esto, pero estamos, como Estados Unidos está en un proceso de autocratización, estamos en un régimen súper personalista, donde dependiendo de si Trump vuelve a poner sus ojos en esto otra vez, como lo puso al principio de su presidencia, esto puede cobrar otra... él puede intentar intervenir, perdóname, o si va a dejar que la cosa ruede el precedente judicial en las cortes, como rodarían. Me da hasta como pena dar esta predicción tan personalista, pero en el contexto en el que está Estados Unidos actualmente, no me parece menor eso por ese lado, pero lo podemos charlar más. Y por el lado de la recomendación. Sí, canciller un día. Es para Cancillería con pues FIMI, como ¿cierto? En cierto, un estado que tiene que Sí. tomar una decisión o una posición. Hay muchas posibles, pero me voy a concentrar en una, y es, yo creo que nuestras cancillerías y nuestros equipos necesitan urgentemente una actualización en términos de comunicación estratégica. O sea, que ellos también puedan poner narrativa, ¿sí me entiendes? ¿Saben? Incluso yo estoy vieja para algunas de esas discusiones. Yo tengo un proyecto de investigación ahorita sobre influencers que estamos tratando de entender esto, y mi equipo es de gente joven porque yo sé que hay cosas de ahí que yo no entiendo, ¿sí? Entonces yo creo que nuestras cancillerías y nuestros espacios diplomáticos necesitan con urgencia repensar eso, o sea, pero de verdad, como esto no, o sea, esto no son comunicados como los hacíamos hace 20 años, ni como esta gente se enseñó a hacerlo. O sea, si tú quieres dominar narrativas en esos espacios, si quieres poner otras cosas, si quieres poner a la gente tú tienes que poder hablar en ese lenguaje también. Entonces, esa sería una recomendación para mí, para Cancillería. Tendrían acá varios para ofrecer sus servicios de experticia. Vladimir. Dos cosas. Sobre el uso de las herramientas legales, yo creo que es una oportunidad que está desaprovechada en muchos sentidos, en varias partes del mundo. Y está desaprovechada porque yo creo que mucha gente no considera que esto es un problema. O sea, nosotros estamos aquí porque sí pensamos de esto es un reto, es un problema. Nosotros debemos definir cómo
debemos lograr salir de estos problemas, por lo menos parcialmente, porque yo no creo que no se puede resolver todos esos problemas. Y yo creo que allá la clave sería hacer lo que ustedes están haciendo aquí, las organizaciones, los periodistas, es fomentar la conciencia más en la sociedad civil sobre la importancia del tema. Yo creo que de allí pueden ver el uso de las herramientas legales que en muchos casos ya existen, pero están subutilizados. Y en cuanto a la Cancillería, mira, mi otro sombrero en la Universidad de Cecia, un poco ya como viejito, se llama el Programa de Estudio de la Alianza del Pacífico. Y es algo que, Sandra, mencionaste. Esta falta de capacidad de llegar a un acuerdo, ¿sí? Cuando están reuniéndose en estos espacios diplomáticos donde están viendo las cosas de manera demasiadamente conservadora, en ese sentido, de manera tradicional, esa era la diplomacia, hacer unas notas diplomáticas, ir a unas fiestas, está muy bien, sí, esto hay que seguir haciendo, pero sí, yo estoy de acuerdo completamente que hay que mejorar las capacidades de la comunicación estratégica. No tiene que ser reactivo, tiene que ser proactivo, tiene realmente cuidar mucho este espacio. Yo creo donde está también la oportunidad subaprovechada, porque no solamente la Cancillería colombiana, que también conozco bastante bien, sino en muchos otros países latinoamericanos es muy cerrada, ¿sí? No hay estos puentes con la sociedad civil, con los periodistas, con la linterna verde, ¿sí? No sé, de pronto si hay cosas que desconozco, pero mi impresión que realmente sigue siendo muy cerrada, muy hacia adentro, toman las decisiones que a ellos les parecen son óptimas y a veces no son. Entonces yo creo que la salida también está allí. Bueno, Vladimir, Sandra, gracias por el tiempo, a ustedes por quedarse hasta el final. Me toca cerrar en este momento para que alcancemos a subir. Les pido el favor de que nos acompañen arriba un rato, no es mucho más tiempo. Gracias también al equipo de Linterna Verde, a nuestros colegas acá en la producción y nos vemos pronto. Gracias.